¿Es este el reloj calculadora más noventero que se pueda comprar? Lo platicamos en este video. Con mucha frecuencia asociamos los relojes calculadora a la marca Casio. Sin embargo, realmente los primeros relojes calculadora que datan de 1975 fueron de otras marcas como el Hamilton, el Pulsar o el Calc Chronos. Estos dos relojes fueron realmente los que iniciaron la revolución de los relojes calculadora. Y desde luego otros fabricantes de calculadoras muy importantes como Hewlett Packard o como Texas Instruments, desde luego también generaron sus propias versiones. Otras marcas también que fueron importantes en términos de los relojes calculadora fueron desde luego Seiko o Citizen. Pero en 1983, con el CA40, Casio se lanza a los relojes que son también databank, calculadoras que se vuelven verdaderamente legendarios. Y a partir de ese momento, muchos de nosotros ubicamos perfectamente la marca Casio a las calculadoras, a los relojes calculadoras. Hoy les traigo la referencia DBC32, un reloj calculadora que está un poco más apartado de los primeros modelos de Casio. Este es francamente de diseño noventero y vamos a platicar que tiene muchas cosas interesantes. Lo primero que tenemos es una pantalla positiva de cristal líquido y podemos ver nuestros dígitos con la hora bastante generosos, hora obviamente militar o AM/PM. Abajo tenemos el año, que no es tan usual, y después tenemos nuestro mes y luego la fecha dentro del mes. Arriba en el display matricial tenemos el día de la semana y como pueden ver está en español. Este es un reloj que tiene 13 idiomas diferentes, lo cual siempre es muy bienvenido. Vamos a comenzar con las funciones y la primera que vamos a tener es el Data Bank. 25 espacios que nos van a permitir colocar, por ejemplo, números de teléfono, lo cual es un dato interesante, o no sé, un número de cuenta o cualquier cosa que necesitemos recordar. No hay que olvidar que estos eran los auténticos smartwatches en su momento y probablemente los que conocemos hoy como relojes inteligentes no hubieran existido si no hubiéramos tenido estas piezas. Regreso y fíjense cómo volvimos a la hora. Me gusta mucho porque tenemos una función y luego cuando regresamos no hay que darle vuelta a todas las funciones. Vamos ahora, primero nuestro Data Bank, luego obviamente calculadora que nos permite realizar un conjunto de operaciones y hay que platicar que de una vez los botones son pequeños pero no son tan difíciles de operar. Ya vamos a platicar un poco más sobre los pulsadores y los botones, pero ahí lo tenemos. Bien, y una función que a mí me gusta mucho y que me parece muy interesante, que es bastante útil, mucho más de lo que nos podríamos imaginar, es que aquí tenemos la calculadora, pero si le presionamos este pulsador D, tenemos un cambio de tipo de cambio de moneda. Y esto es muy útil, porque a lo mejor yo quiero calcular, vamos a ver, a lo mejor quiero calcular cuántos son $35. Bueno, pues lo ponemos aquí. Y ya me dice cuántos son en pesos mexicanos. 600 pesos con 60 centavos. Los puntos se ven muy pequeñitos, pero bueno, esto es bien útil. De hecho, me parece que es una de las funciones más útiles de este reloj, porque aunque la calculadora siempre tiene uno el celular a la mano, etcétera, muchas veces para hacer operaciones de tipo de cambio, esto funciona verdaderamente muy bien. Créanme que me ha servido más de una vez. Y ahora nos vamos a las alarmas. Y tenemos en el departamento de las alarmas, pues nada menos que 5 alarmas. Es multialarma este reloj. Tiene 5 alarmotas, lo cual siempre es súper útil. Y además nuestra señal horaria. Siempre función útil, función bienvenida. Bueno, pues no nos estamos quedando cortos por ahí. ¿Qué otra función tenemos? Pues tenemos obviamente aquí tenemos nuestro cronógrafo y en este cronógrafo de 24 horas siempre vamos a poder medir tiempo. ¿Y qué más tenemos? Un dual time, un tiempo dual. Aquí no tenemos, no sé, detección automática de ciudades, no podemos escoger de 38 ciudades como ocurre mucho en el caso de Casio, de otros relojes, G-Shock por ejemplo. Pero una cosa curiosa es que este reloj no solamente cambiamos, por ejemplo, nuestra hora y ya se ajusta automáticamente. No, aquí tenemos que ajustar todo, horas, minutos e incluso segundos. Y es totalmente independiente del reloj principal. Bien, y con esto cerramos nuestras funciones. Y además, en el departamento de las luciérnagas, este pequeño nos va muy bien, porque el CA53, discúlpenme, pero no tiene luz. En cambio, este sí que tenemos Illuminator.
Vean, aquí pueden ver cómo tenemos un LED. La verdad es que es un poquito, no quiero decir pobre, pero sí se nos queda un poquito corto este LED. La pantalla es relativamente grande y nuestra luz no es tan potente, pero a cambio se compensa porque podemos elegir entre una duración de 1 o 3 segundos, lo cual siempre está bien, o puede activarse con muñeca. Lo podemos mover y entonces se va a activar automáticamente nuestro reloj. Entonces, en el departamento de las luciérnagas va muy bien este reloj. En el departamento del diseño, observen cómo tenemos en el CA53, el clásico McFly, un reloj muy cuadrado, muy ochentero, muy parecido en la forma al CA40 original, que fue el primer reloj Databank de Casio. Aquí tenemos un lenguaje de diseño mucho más moderno. Quiero que vean la caja de muy buena calidad, la verdad, sin ser una calidad así increíble o de lujo. Está muy bien terminado, no tenemos rebabas feas. Aquí podemos ver cómo además tenemos este ángulo, esta angulación funciona realmente muy bien, se vuelve muy ergonómico el reloj. Es un reloj bien diseñado, bonito además, a mí me parece que es muy agradable sin duda. Esto es algo que a mí me ha gustado mucho de este reloj, atrapa a la vista. De hecho, yo ya le tenía echado el ojo desde hace un buen rato y hasta que me animé y dije, bueno, este no es un reloj que puede faltar en la colección y lo quiero. Entonces fue que me hice de él. Bueno, pues tenemos además de nuestra caja un cristal de resina, lo cual ya saben se va a rayar, pero nada que no pueda salir con una pulida de Polywatch que aguanta un piano. ¿Qué más tenemos en nuestro reloj en términos de diseño? ¿Qué les parece si platicamos rápidamente de nuestra correa? La correa es muy sencilla, la verdad es que sigue el diseño del reloj, eso me agrada, no es un refrito ahí de alguna otra referencia. Me gusta, es delgadita, la verdad, no es muy sustanciosa, se siente de buena calidad, pero estas son de las que me han dicho por ahí mucho que se les suelen romper. Como les he dicho, a mí a veces lo que sí se me han roto son las trabillas. Y hablando de trabilla, tenemos una trabilla sencilla de plástico y también nuestra hebilla está firmada Casio, pero nada especial, nada importante, un reloj hecho en China de gama más bien baja en términos de construcción. Y aprovechando que estamos aquí, vamos a ver nuestra tapa, una tapa de acero inoxidable que no tiene mucho que contar, tiene nuestra información del modelo y aquí sí que vamos a tener dos temas que vamos a echar en falta, además de que tenemos una falta de timer. Este reloj en el departamento de Aquaman sí nos va a quedar mal, porque no es ni siquiera resistente a las salpicaduras. Claro, esta construcción que tenemos en ángulo nos impide tener un buen sellado en la caja, eso es un primer problema. Y además también en general el reloj no está diseñado para eso. Fíjense cómo en el CA53 sí es water resistant, muy básico, pero este ni eso. Entonces, pues sí, en el departamento de las acualetas, aquí sí que no nos lo vamos a poder llevar, pero ni al chapoteadero. Vamos a ver cómo luce en muñeca este reloj y ya podemos ver que sí es particularmente largo. No es muy ancho, no es muy alto, pero sí es largo, 50 milímetros, fíjense, un poquito más de 50 milímetros. Entonces es un reloj que en este sentido sí se nota, no es tan compacto, pero debo decirles que además con esos 34 gramos de peso que tiene es súper cómodo. A uno se le olvida, habíamos platicado que este ángulo que tiene el reloj lo vuelve particularmente cómodo, muy ergonómico y además al momento de operarlo funciona realmente muy bien. Entonces en las dimensiones no hay queja con este reloj, funciona realmente muy bien. Y además quisiera platicar un poco de los pulsadores que son de muy buena calidad, son de plástico, muy cómodos, especialmente cómodos. Me parece que se opera el reloj con mucha facilidad, no son demasiado duros y lo que sí hay que decir un poco es que nuestros pulsadores para nuestra calculadora no son tan fáciles de operar. Vamos a verlo por aquí se los pongo, tienen un cierto ángulo muy peculiar, están cubiertos de plástico, tienen como una cubierta plástica y tienen esta manera de salir hacia afuera, nos ayuda a operarlos fácilmente. Entonces, con la uña funciona perfecto. Olvídense de los primeros relojes calculadora, esos que por ahí salían en los 70s. Este reloj Citizen, ¿se acuerdan? Había muchos relojes que incluso se utilizaban con alfileres, ¿no? Porque no se podían operar fácilmente. Déjenme decirles que, aunque no es lo más cómodo del mundo, no está mal. Yo diría que sí nos funciona bastante bien. Se opera sin mayor problema. Hay que decir
que los pulsadores de estos pulsadores que les llaman de chiclet, ¿no? Que es así como suaves, etcétera, son muy cómodos en el CA53. Estos se ven más bonitos, son también fáciles de operar. Me gustan más los otros, se sienten mejor. El feeling, ¿no? Digamos que la sensación de suavidad es peculiar. Me gustaba más la textura del otro, pero son bastante fáciles de operar en términos generales, dadas las circunstancias. Pero es un reloj que yo les diría que es bastante útil. Es versátil, no es un reloj hecho para la resistencia. De una vez habrá que pensarlo. Más bien es un guiño a los smartwatch de aquella época, siempre simpático. Y yo creo que es un reloj que sí nos invoca la nostalgia de los 90s. Entonces, pienso que es una pieza bastante agradable. En cuanto al precio, tenemos un reloj que no es demasiado caro, no es de los de gama más barata de Casio, las funciones nos cuestan un poco, pero ahí les pongo los precios y como pueden ver es un reloj agradable y es un reloj asequible, de modo que no es difícil hacerse de uno de estos. Y sí, hay un par de referencias, hay otra referencia metálica que les estoy poniendo ahí para el que quiera un reloj un poquito más lucidor, que quieran vestir con él, puede funcionar bastante bien, pero este reloj, sin tener una vocación totalmente versátil, porque no le va a gustar la rudeza, sí me parece que es un reloj que es bastante universal y que es muy cómodo, sin duda con una vocación clarísima de reloj casual que no nos va a dejar mal y que se ve interesante, que incluso puede ser hasta un poquito un tema de conversación y por ahí alguien nos dirá, oye, yo tuve uno de esos, etcétera. Y hay que confesarlo que aunque no tiene el encanto del McFly que nos remite a los 80 inmediatamente como un reloj hiper retro, este sí tiene este guiño hacia los 90s y eso me gusta bastante. En suma tenemos un reloj muy versátil con buenas funciones, buen diseño, una construcción bastante buena, un precio que es accesible y creo que lo único que yo le echo en falta sin duda es que no tenemos nuestra resistencia al agua, hay que tener cuidado con eso, el que quiera irse a nadar con él, mucho cuidado, y también que le faltó el temporizador en las funciones, pero a cambio creo que es muy buena la función de calculadora desde luego, pero en particular la función que les contaba del cambio de moneda, pienso que esa le va a gustar a más de una persona. Entonces, pues bueno, creo que es uno de estos relojes que pueden agregarse fácilmente a la colección, que cualquier entusiasta de Casio lo va a disfrutar y que además alguien que quiera un reloj bonito, útil, legible, sin duda no va a quedar defraudado con esta pieza que es sencilla pero interesante y que tiene sin duda su propio encanto. Gracias por haberme acompañado en este video, nos vemos en el próximo, hasta pronto.